Presentamos el programa de la Federación para la Paz Universal, un programa que promueve una cultura de paz aquí en nuestro país y a nivel internacional, en la dirección del doctor Trevoredo Archons, en la voz en off Melissa Sandoval y en la conducción de María Elena Rivero y Jaime Fernández. Hoy, 1 de septiembre, programa de la UPF Perú, y hoy tenemos como invitado a Santiago Díaz, de nacionalidad español, es embajador para la paz de la UPF Perú, y el tema que vamos a tratar hoy día es la riqueza cultural y espiritual del Perú para el mundo. Primero, el saludo de nuestro secretario general, Jaime Fernández. Hola, María Elena Rivero, amigos de Radio Moderna, Radio Papá, embajadores para la paz y público que nos sintonizan martes a martes. Sí, efectivamente, hoy día estamos con un invitado especial. Tenemos en la cabina virtual a Santiago Díaz Aroca, embajador para la paz. Santiago, muy buenas noches en el programa de la UPF y bienvenido. Muchas gracias, Jaime. Bien hallado, y un saludo para usted, María Elena Rivero, y a usted, Melissa, que está en off, y para todos los oyentes de Radio Moderna, Radio Papá. Un abrazo. Bien, Santiago, queremos conocer un poco más nuestro público de Radio Moderna y la plataforma virtual del programa de la UPF. Quieren saber quién es Santiago Díaz Aroca y cómo es que llegas aquí en el Perú. Adelante, Santiago. Muy bien, sí, estaba explicando que vine aquí por un proyecto que luego no se realizó y ya me quedé porque yo pues ya tenía relación con mi esposa y ya decidimos quedarnos aquí y bueno, pues ya aquí nos formalizamos, nos casamos, decidimos quedarnos en Perú, así es como yo me quedé. Háblenos acerca de sus experiencias en el país. Me imagino que tiene gratas experiencias porque se ha quedado a vivir aquí en el Perú. Así es, sí, yo en principio me quedé por mi esposa, decidimos quedarnos aquí, los dos queríamos quedarnos en Perú, yo ya había estado antes en Perú. Yo en Perú tengo, claro, si me he quedado es porque amo a Perú, es más, yo ahora mismo en este momento me acuerdo mucho más de Perú que de España, quiero mucho más a Perú que España, es una cosa curiosa, pero a mí Perú me ha dado muchas más satisfacciones incluso, por lo menos en esta última etapa, años atrás en mi vida, y hay infinidad, desde la gente realmente me parece que tiene muchísimos valores, se conserva, tiene, claro, como todo, tiene cosas negativas, pero yo creo que el futuro de la humanidad está en lugares donde no están tan evolucionados económicamente, la sociedad, etcétera. Yo creo que todavía en Perú hay muchísimos detalles, como por ejemplo bendiciones. Es decir, que la gente se mande bendiciones me parece que es algo muy importante. En resumen, lo que quiero decir es que es mucho más fácil trabajar para hacer una humanidad mejor desde Perú que desde, por ejemplo, Francia, por poner algún país, ¿no? La gente es mucho más humana, todavía no ha perdido esa humanidad y eso es lo que más me gusta de Perú. Estimado Santiago, ¿qué es lo que más le ha impactado cuando ya ha radicado en el Perú, ¿no? ¿Qué ha visto en el Perú que le ha impactado realmente y especialmente, ¿no?, su trabajo en el Amazonas? Bueno, yo creo que en esta conversación tenemos que ser muy alegres, optimistas, no es momento de contar, porque uno puede ver las cosas malas, las buenas y las regulares, pero yo creo que lo que más me ha impactado ha sido cierta inocencia de las personas. Las personas tienen mucha inocencia y eso me ha impactado porque tiene también su lectura positiva, no solamente la lectura negativa. Eso es lo que más me ha impactado. Evidentemente, lo siguiente que me ha impactado es la naturaleza. Eso no estoy contando ninguna cosa, no estoy descubriendo nada, ¿no? Porque la naturaleza es impresionante, ¿no? Y esas son las cosas que más me han resultado. Y tercer punto que destacaría es las grandes similitudes que tiene con la cultura, con toda la sociedad española. Yo lo veo muy, muy parecido en infinidad de detalles, incluyendo el paisaje. Muchas veces que yo mando una fotografía desde Amazonas, me dicen, no, tú no estás en Amazonas, estás en Pirineos, por ejemplo, ¿no? Claro, las fotografías, si las amplía, uno ve que la vegetación es distinto, pero así, como no se amplían, ¿no?, las fotografías de los teléfonos se ve la masa, y los paisajes son muy parecidos. España en pequeñito y Perú en grande, pero tiene mucho parecido. Esas son las cosas que más me han impactado. ¿Sí? Y dígame, estamos con
conversando con el embajador para la paz, Santiago Díaz, acerca del libro publicado por don Fausto Alvarado Dodero, donde se puede comprar. Yo escuché una Bueno, entrevista, pude escucharla, donde decía pues que le había dado un dinero sí, a sí. una persona para que ponga la otra parte, pero y que luego no la llamó. Pero estuve yo revisando en internet y figura agotado, el precio 55 soles, fue editado en el Congreso, me imagino, el Congreso de la República, y actualmente, ¿dónde lo pueden adquirir las personas que quieren comprarlo? La verdad es que lamentablemente no lo sé. Con Fausto Alvarado nos unía una relación muy especial y teníamos muchísimos proyectos. Tenemos una ONG y muchos proyectos. Precisamente lo que defendía Fausto para mí es el punto clave de la solución de los problemas en Perú. Y el libro ese que era Virreinato o Colonia, así se llama el libro de Fausto Alvarado, Así es. yo lo compré hace un año, creo recordar. Vi que en Cuzco lo tenían en una librería y esa anécdota que usted escuchó en una emisora que pensé que no iba a escuchar nadie porque estábamos entre amigos, de uno conectado de Bolivia, el otro de México, gente joven muy preocupada por los problemas de Latinoamérica. Y efectivamente, sí, la anécdota que conté en esa entrevista fue muy interesante. Yo no sé si este guía finalmente la llegó a comprar, pero no me quiero extender mucho. Prefiero que usted me vaya haciendo preguntas, pero simplemente como resumen de ese libro, lo que podría decir es que quien lea ese libro va a llenar su autoestima, y el peruano necesita llenar su autoestima y darse cuenta que es una de las naciones más importantes del mundo. Y no es que lo diga yo, si uno lee ese libro va a llegar a esa conclusión. Por eso cuando se ha cambiado el nombre de virreinato por otro despreciativo, peyorativo, que es el de colonia, no fue una colonia en absoluto, fue un virreinato con todas las consecuencias, que además el virreinato no lo creó, el rey de España no lo creó específicamente para Latinoamérica, sino que ya se creó por lo menos 2 siglos antes en Italia, ¿no? Y por eso me parece muy interesante que haya usted destacado ese libro, porque yo creo que es el libro de cabecera para mí de cualquier peruano. Santiago, nos ha llegado informaciones en las redes sociales y también por amistades que hablan mucho acerca del papel importante que cumpliría el Perú en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos, no solamente para el continente, sino para el mundo entero. En Sí. este sentido, se habla mucho de que el Perú aportaría o puede aportar, ¿no? Cosas grandes en el tema de la espiritualidad, en temas de esta parte interna, ¿no? ¿Cuál sería tu apreciación, ¿no? Acerca del Perú como un país que puede liderar principios o valores, enseñanzas para el mundo, ya que nuestro origen es una cultura ancestral muy rica, ¿no? Adelante. Sí, ese tema, Jaime, es un tema muy complejo de hablar porque nos salimos de un público que no entiende ciertas cuestiones y me encantaría hablar con la libertad de saber que quienes nos van a escuchar pueden entender todo lo que me gustaría decir. Como no es el caso, porque es un tema un poco complejo, lo que sí que puedo decir es que lo que has dicho lo suscribo del punto a la coma, del principio al fin, porque creo firmemente en que Perú es uno de los, no digo que sea el único, porque no es así. Hay varios países que tienen la responsabilidad, repito, y estoy totalmente convencido, Jaime, de que Perú tiene esa misión tan importante. Si vemos la cultura de Perú, vemos que hay muchas cosas místicas. Yo me fijaría más en esas cosas místicas, que es donde está precisamente el secreto del que estamos hablando, del que tú estás desvelando ahora mismo, ¿no? Ese es un secreto que es un secreto místico. Las culturas tenían una serie de prácticas, hablaban con seres de otras dimensiones, con dioses, tenían sus dioses, Viracocha, etc. Y dentro de todo eso existe una conexión con el mundo espiritual, con el mundo de Dios, también obviamente con el mundo que no es de Dios, pero nosotros hablamos siempre de Dios. Por lo tanto, tiene una conexión con el mundo de Dios muy profunda y muy importante. Pero para poder llegar a trabajar en ese campo, primero tiene que la población elevar su conciencia. Yo creo que esta pandemia está sirviendo precisamente para abrir los ojos de la gente, para darse cuenta que existe algo sobrenatural, saber que hay poderes terrenales que no están movidos también por el más allá, por otras dimensiones, que están haciendo que todo este tema tan complejo que nos está arrastrando al desastre, ¿no? Bueno,
a pesar de que la selva es bonita, muchos de los peruanos no conocen la selva. Yo he tenido oportunidad de ir a la selva, que es un lugar maravilloso, donde muchos que hemos visitado la selva hemos querido quedarnos a vivir incluso ahí porque vemos tranquilidad, se respira otra cosa que lo que aquí sucede en Lima. Hemos tenido oportunidad de conocer Tarapoto, Moyobamba, Huancuyo, Tocache, Iquitos, diferentes lugares. ¿En qué parte usted se encuentra de la Amazonía en estos momentos y cómo está la pandemia en esa zona? Bueno, yo estoy en la zona, digamos, desde Pedro de Gallo hasta Chachapoyas, por algún pueblo por ahí perdido. Yo digo, donde yo estoy no hay ni un solo caso. Aquí Wow. creo que... ¿Perdón? Ni Sí, un solo caso. no hay ni un solo caso. Y aquí en Chachapoyas creo que hay 200 casos, pero la cuestión está en que si en todo el Perú hay un 0,08% de fallecidos atribuidos al COVID, si usted se para a pensar, tendré que darle la cifra en millones para que parezca más grande. Nunca se ha medido en millones las cifras de fallecidos, pero ahora hay una nueva modalidad que obliga a hablar en millones. Yo prefiero hablar, como siempre, en cientos. Y en cientos es un 0,08%, es decir, eso no supone nada. Es una cifra totalmente pequeña, que simplemente de gripe en el año 2018, pues ya casi rondó los 20.000 personas. Entonces, yo creo que en esta zona no hay mucho problema, solamente en Condorcanqui. Pero en Condorcanqui me gustaría decir, sin intención de profundizar, por supuesto, que Condorcanqui es una zona de selva baja. Yo donde estoy es una zona de selva baja. Los campesinos son gente dura. La gente que vive en la zona baja, en la selva, son personas que no están muy acostumbrados al estrés emocional. Digamos que son en ese sentido un poco más delicados, ¿no? Y quizás por esa razón, porque no hay ningún estudio, no se hacen autopsias, no se sabe de qué muere la gente, pero quizás a lo mejor si hicieran una prueba, por ejemplo en sangre, de la hormona cortisol, a lo mejor encontraríamos niveles altos y eso produce la muerte según estudios que hay bastante avalados, pues la muerte incluso un 45%. Es decir, yo creo que la zona que tiene más estrés es la que está más afectada, que es la zona de Condorcanqui. En Condorcanqui hay muchísimos problemas con los indígenas, con los aguajún. Yo tengo muy buenas relaciones y estoy en continuo contacto. Y son personas que llevan desde siempre con problemas de si la minería, que si vienen por ejemplo, el tema de sanidad es tremendo, hay muchísimo SIDA, hay muchísimos problemas sanitarios tremendos, ¿no? Hay como, según me dicen, hay cientos de ONGs y no parece que aquello evolucione. Entonces, tenemos también que pensar que es población vulnerable psicológicamente hablando. Seguramente es por eso, ¿no? Santiago Díaz Aroca, un español en una parte recóndita del Perú. Nosotros sabemos acerca de que usted es conocedor de la cultura peruana, especialmente de la cultura amazónica. La selva, por su vasta extensión, ¿no?, de su verdura, de su vegetación, de la fauna, siempre la selva es la atracción, ¿no?, de cualquier turista, de cualquier extranjero, y también de nosotros, como propios, ¿no?, como que vivimos aquí en el Perú. ¿Qué le diría a los indígenas amazónicos acerca de su riqueza ancestral, de su cultura? ¿Cuál sería su mensaje para ellos en este tiempo de pandemia? Bueno, yo creo que lo que están haciendo en algunos lugares, por ejemplo en Atalaya, en Ucayali, que es mirar a sus antepasados, mirar qué plantas utilizaban, que ahora lo que están haciendo es, hablando con los mayores, con la gente anciana, para poder recuperar esas tradiciones que habían perdido. Les está sirviendo. Yo lo que puedo decirles es que aprovechen esta situación para poder recuperar plantas, recuperar remedios, ¿no? Ese es el momento de poder recuperarlas y además hacer un índice de todas esas plantas que no se habían ocupado en estudiarlas ni en valorarlas. Estaban abandonando un poco la medicina tradicional, ¿no? Santiago Díaz Aroca es nuestro invitado, embajador para la paz, aquí en el programa de la UPF Perú, y enviamos saludos a nuestro presidente, a don Trevor Jones, y a su esposa, la señora Faith Jones. Aquí en el Perú
nosotros que somos peruanos, a veces cuando queremos formar una empresa, formar una organización, ayudar a la gente, publicitar los valores, a veces nos crean algunos problemas. O sea, tenemos problemas para poner una microempresa, el gobierno no apoya. ¿En algún momento pensó que mejor iba a estar en España o nunca pensó regresar a España y quedarse con todo lo que tiene el Perú, quedarse aquí en el Perú? No, yo jamás he pensado eso. Yo estoy aquí y no he pensado jamás ni un minuto siquiera en irme. Yo estoy aquí muy bien, tengo mi esposa, me llevo muy bien con la familia de mi esposa, tengo un montón de amigos, un montón de gente que me quiere, a la que apoyo. Lo que hago lo puedo hacer desde otro sitio, no tengo problema. Yo podría estar haciendo prácticamente lo mismo que estoy haciendo en Perú desde otro lugar, pero a mí me gusta estar donde estoy y además usted ha comentado algo y siempre me gusta echar un capote a Perú y decirle que hay lugares que son igual de desastrosos en ese sentido que usted ha mencionado. Por ejemplo, en España hacer una empresa tampoco es una cosa muy fácil. Hay países donde se hacen empresas en cuestión de horas. No, en España el proceso es largo y es tedioso y puede ser incluso comparable a los problemas que uno encuentra aquí. Así que en ese sentido concreto no he visto ninguna diferencia. Okay. Sabemos también que usted tiene una asociación Chico Méndez. Queríamos preguntarle cuáles son sus proyectos inmediatos, ¿no? Y cómo está trabajando con esta asociación. Bueno, nosotros en principio empezamos sin ninguna asociación de nada. Empezamos sin asociación y al final tuvimos que ir dando forma, se tiene que ir dando forma. A la asociación hemos tenido un montón de problemas para crearla, pero bueno, la cuestión está y estamos todavía terminando ciertos procesos. Pero finalmente lo que hemos hecho ha sido, digamos, que dar una forma, o la intención es dar forma jurídica a lo que veníamos haciendo. No tenemos financiación de nadie, son nuestros propios recursos. Y lo que hacemos es, pues, por ejemplo, en Atalaya hemos creado el primer congreso de gobierno asánica y ya hace más de un año. Y bueno, se trata simplemente de que las comunidades asánicas de dos federaciones, FAO y FECONAPA, pues puedan entenderse bien con el Estado y también un poco fomentar los valores patrióticos, porque el problema que tienen siempre pues muchas ONGs y muchas corporaciones extranjeras que vienen al Perú, y lo que intentan es marcar las diferencias con el Estado. Yo creo que eso es un error, porque es totalmente imposible pensar que ninguna comunidad se puede separar del Estado. Es que no tiene, eso es una idea totalmente absurda. Entonces lo que tienen que hacer es aprender a entender el Estado, tener unas mejores relaciones con el Estado y, por supuesto, trabajar para que el Estado les deje poder vivir bien, porque ahora mismo en esas zonas pues hay explotación ilegal de madera, los ríos están contaminados, hay organizaciones delictivas, traficantes de terreno, estaba bajando también el narcotráfico a esas zonas de Atalaya. En fin, esa es una de las labores, es ayudarlos a comprender un poco todo el sistema en el que está dentro del Estado y financiando todos esos aspectos, ¿no? Y luego después, pues tenemos en la zona de también en Condorcanqui, pues hemos hecho también muchas cosas, hemos abierto muchas ventanas a la comunidad y hemos hecho algunas acciones y algunas que tendremos que seguir haciendo en adelante. Y luego en las zonas de campesinas, pues estamos intentando que la corrupción deje de existir, porque por desgracia la corrupción siempre uno se fija en el Congreso, ¿no? En los congresistas, en las altas instancias, pero sin la base de la corrupción que va desde las comunidades creciendo hacia arriba, no digo que todas las comunidades haya corrupción, por supuesto que no, pero en fin, digo que la corrupción se sujeta en algunas comunidades, por supuesto que sí, y en algunas rondas, las rondas en general pues están muy bien, pero hay algunas rondas que también tienen corrupción y eso vemos en las noticias continuamente. Entonces se sujeta y ahí tiene los pies y de ahí va creciendo la municipalidad. Y ahí hemos estado viendo en Lima, en algunas municipalidades, como hay una corrupción tremenda, donde dejan a las empresas hacer lo que quieren, violar continuamente la ley, las ordenanzas municipales, la ley, la norma de ruido medioambiental, dejan que las empresas aparquen donde quieran, descarguen donde quieran, aunque estén a 10 metros, como pasa en San Borja, que han estado descargando y bueno, y siguen descargando. Hay un supermercado, no quiero mencionarlo porque en verdad no aporta nada, podía mencionarlo tan tranquilamente, pero en verdad prefiero no hacerlo.
Pero en San Borja hay un supermercado que todavía sigue haciendo ruido enfrente de los departamentos en una zona totalmente ilícita. Y estaban a 10 metros haciendo ruido de los departamentos y la gente estaba enferma. Por eso lo hemos podido erradicar con una acción vecinal y hemos estado años trabajando y seguimos trabajando. Hemos creado, por ejemplo, en el distrito de San Borja, un grupo de vigilantes vecinales que era gente de la calle, pero que se les ha adiestrado, se les ha dado los cursos correspondientes. Hemos conseguido que la municipalidad anterior, el alcalde anterior, diera esos cursos. No digo que el alcalde anterior nos ayudará mucho, ¿no? Pero si los cursos sí los dio y lo agradezco. Yo agradezco cualquier cosa. Y luego les hemos dado formación, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los trabajos. Ahora, por ejemplo, en la zona digamos, de Ceja de Selva, vamos ahora a instalar un invernadero con alta tecnología, con agroparques, con un ingeniero, Luis Aliaga. Vamos ya en breve, no sé si tardaremos un mes, 2 meses en hacer un invernadero de 150 metros para empezar a hacer experimentación con el invernadero y cuando ya veamos que la zona se adapta bien y ya hayamos podido controlar un poco toda la técnica, la idea es poder poner ese invernadero que tiene un coste elevado porque es control de temperatura, de humedad, etcétera, ponerlo en manos de gestión de campesinos que veamos que estén aptos y que quieran buscar la financiación. Bueno, puedo hablarle de muchos más proyectos, pero con ese de momento yo creo que para no hacerlo tan largo, ¿no? Eso es lo que le queríamos preguntar acerca de los proyectos, porque muchas personas, bueno, habían planificado que este año 2020 harían un negocio o de repente una labor, algo, pero la pandemia como que nos ha cambiado bastante, ¿no? Nuestros planes. Muchos se han reinventado, muchos han cerrado sus negocios, muchos no saben qué van a hacer todavía, cuándo acabará esta pandemia, muchos han sido golpeados por fallecimientos de familiares y todo, entonces las cosas han cambiado. Los planes hacia futuro que tienen allá, en este caso que nos comentaba en la Amazonía y que están a cargo de Santiago Díaz. Bueno, evidentemente la zona, que era una zona de turismo, pues el turismo se ha acabado. Nosotros ya veníamos viendo que esto se iba a acabar porque llevamos o sea, lo bueno que tiene para Perú España es que España le va a anticipar lo que va a ocurrir. Las cosas buenas y las malas. Y entonces el Perú tiene tiempo de reacción si quiere fijarse en ese espejo. Perú y España están íntimamente relacionados, no es inevitable. En España venimos viendo desde hace unos cuantos años, digamos que desde la legislatura del presidente anterior, cómo el turismo se le ha atacado, por ejemplo en Cataluña, se ha atacado a los turistas, se han hecho pintas, o pintadas como se dice en España, aquí en Perú pintas en las calles contra los turistas. Es decir, ha habido un ataque institucional también contra los turistas. Y eso nos hacía darnos cuenta de que el sistema internacional que se iba a crear no quería el turismo, por alguna razón. Entonces, en ese sentido, yo siempre creo que las cosas malas siempre tienen una parte buena. Y eso es algo que yo he visto a lo largo de toda mi vida. Yo, cuando ocurre algo malo, nunca jamás me siento triste ni me siento mal, porque sé que detrás de eso hay algo inmensamente más positivo. Es decir, el mal actúa, pero existe un equilibrio, es un equilibrio divino, que hace que el mal siempre tenga que dejar mucho más que una propina. Tiene que dejar algo que cuando tú lo aprovechas, puedes hacer cosas tremendamente positivas. Y el turismo, que no tiene ningún futuro, al menos a un plazo corto, y desde luego no creo que medio tampoco, pues tiene como cosa positiva que cuando uno deja de alimentar el mecanismo este tan horrible del sistema, que es un mecanismo perverso, injusto, lo alimenta con dinero, y el turismo trae dinero, pues entonces al final todo se vuelve un caos, es decir, la corrupción aumenta y todo es un verdadero caos. Y yo creo que ahora mismo este tiempo que nos vamos a pasar sin el turismo va a permitir que todo vuelva un poco a su ser. Es decir, ya no va a haber tanto dinero para hacer cosas buenas, por desgracia, pero tampoco lo va a haber para hacer cosas malas. Entonces, yo creo que el tema del turismo
que no es que esté encantado, ni muchísimo menos de que el turismo se haya afectado, al contrario, o sea, a mí me parece muy interesante el turismo y yo siempre he apoyado el turismo. De hecho, una asociación de turismo la he apoyado y he hecho todo lo que he podido para que en el pueblo haya mucho más turistas y de hecho desde que hemos dejado de apoyar, pues el turismo ya se cayó, lleva 1 año y medio y no está el presidente que estaba, que era un señor del pueblo, y yo pues estaba también de asesor ya desde el año 2017 finales. El turismo cayó en un 80% en el pueblo. En San Pablo, por ejemplo, por poner un ejemplo de algunos pueblos, vamos a hablar de San Pablo de Valera, ahí el turismo bajó a un 80%, es decir, de cada 100 no venían ni siquiera 15 turistas cuando dejamos de trabajar. Es decir, yo sí que apoyo al turismo, por supuesto. No quiero decir que no me gusta. Como ha venido el tema de la pandemia, pues tenemos que aprovechar esa cosa tan negativa para ver algo positivo. Y lo positivo es que se va a limpiar y a ordenar un poco todo. Es decir, no va a haber tanto dinero para hacer cosas malas e intentaremos buscar dinero en otro sitio para hacer cosas buenas, como por ejemplo el tema de los invernaderos. Esto ha potenciado mucho el tema del invernadero. Lo teníamos en cartera, pero lo ha potenciado. Luego otra cosa que vamos a hacer es traer un centro de investigación en colaboración con un investigador de ese tipo, que tenemos muy buena relación y hacemos muchas cosas juntos con el doctor Boga, que es un ruso que está instalado allí, que ha descubierto en muy pocos meses más especies de insectos que en, no sé, decenas y decenas de años en el Perú. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer pues para ir compensando lo que hemos dejado de hacer. Bien, antes de culminar el programa de la UPF, estimado Santiago Díaz Aroca, en su calidad de embajador para la paz, y como que ya prácticamente usted se siente, porque tiene un corazón peruano, mucho trabajo aquí en el Perú, especialmente en la Amazonía, puede darnos un mensaje para todos los peruanos, ¿no? En estos tiempos difíciles que las familias están viviendo. ¿Y qué les diría? Adelante. Bueno, lo primero que yo les diría es que se sientan orgullosos como peruanos. Y eso significa, para sentirse orgulloso como peruano, tienen que saber que han sido una de las potencias más importantes del planeta. Y que tienen que buscar su identidad, que eso es lo que yo hablaba siempre con Fausto Alvarado, que en paz descanse. El peruano no sabe a dónde va porque no sabe de dónde viene, le han cortado su identidad. Entonces eso es lo primero. Tiene que esforzarse por saber quién es, quién ha sido, qué ha sido Perú. Muy importante en el planeta. La siguiente cuestión, y conocer la historia. La historia está indefectiblemente unida a España. De hecho, la Constitución del 812, la famosa PEPA, los padres de esa Constitución eran peruanos también. No eran españoles solamente, eran peruanos. Eso por un lado, es decir, que para España Perú ha sido muy importante para conformar la España actual. O sea, el Perú no ha sido algo pasivo, ha sido algo activo que ha estado conformando España. Por lo tanto, no debe ningún favor España a Perú, sino a lo mejor, quién sabe, si al contrario, ¿no? Pero por lo menos que se sientan que son antepasados, que vienen de allá, otros de distintas civilizaciones, y que Perú es muy importante. La siguiente cuestión que yo diría es que estos momentos en los que estamos, aunque puede que a los globalistas no les guste mucho lo que vaya a decir, pero yo creo que en este momento tiene que surgir un sentimiento patriótico. Cuando se están atacando desde fuera, sin entrar en profundidad, pero evidentemente hay un ataque de fuera. Me da igual que sea de un virus o no, o que sea de un virus y de entidades, no importa, pero el ataque evidentemente ha venido de fuera, eso lo sabemos. Pues tiene que surgir un sentimiento de patriotismo, de amor por el Perú. Porque el peruano necesita defender su nación, necesita defender su patria. Una vez que tenga ese sentimiento, se puede conectar con el exterior, porque es muy importante que estemos conectados, una aldea global muy interesante. Pero yo apelaría al sentimiento de patriotismo. Por ejemplo, el tema de Escazú, que vamos a perder el 55% de la Amazonía peruana. Se va a perder incluso el control del territorio. Y ya se ha firmado el acuerdo y ahora se tiene que ratificar en breve. Yo en ese sentido no estoy de acuerdo con esa decisión, pero a mí lo que más me preocupa
de eso es que no se ha dado a conocer, que nadie conoce lo que es Escazú. Entonces, si los peruanos quieren eso, perfecto. Pero lo que no puede ser es que se hagan maniobras sin que lo sepan los peruanos. Entonces, que se informen de lo que significa Escazú y que tomen partido. Y si quieren que siga adelante el proyecto, estupendo. Pero igual a lo mejor no, por lo menos que lo conozcan. Y yo creo que ya para terminar, 3 cosas. Lo que diría es el tema espiritual, Jaime, que tú has mencionado, me ha parecido lo más importante de esta conversación, por lo menos para mí, es lo que tú has dicho. Es el tema espiritual. Eso es lo más importante. Yo creo que Perú es muy importante y es un centro muy importante de espiritualidad. Y yo creo que el peruano tiene que aprovechar toda esta pandemia para pensar, para elevar su conciencia, para hacerse mayor de edad, que eso lo tenemos que hacer todos los seres humanos del planeta. Estamos hablando de Perú. Mayor de edad para darse cuenta dónde está el engaño de las cosas que no cuadran, y toda esa capacidad de ver, de evidencia, pues si quieres decir, pero es de ver más allá de lo evidente. Eso se abre, es una puerta que se abre y que uno construye esa capacidad, pero para eso uno tiene que salirse de lo que le están imponiendo, del mensaje que le están dando cerrado y que uno no puede abrir. Le están dando un mensaje. Siempre poner en cuarentena, nunca mejor dicho, ese mensaje, investigar por sí mismo y dejarse llevar mucho por el sentimiento, porque Dios siempre está iluminando al ser humano cuando el ser humano se deja iluminar. Entonces esa apertura de conciencia para que Dios te ilumine y te dé esa facultad de poder elegir el camino correcto y saber dónde está la verdad y dónde está la mentira. Y eso es muy importante, eso es el tema espiritual y la importancia que tiene Perú en el planeta. Muchas gracias, Santiago Díaz. Antes de finalizar nuestro programa de la UPF Perú, vamos a hacerte un reconocimiento a nombre de nuestro presidente, el doctor Trevor Edward Young. Este es un reconocimiento a todos los embajadores para la paz que martes a martes están aquí en la cabina virtual, ¿no? Junto con Radio Moderna, Radio Papá. La Federación para la Paz Universal, el presidente de la UPF Perú, extiende el presente reconocimiento al señor Santiago Díaz Aroca por su excelente participación en el programa de la UPF Perú, que se transmite por Radio Moderna, Radio Papá y los medios digitales, promoviendo una cultura de paz en nuestro país. Lima, 1 de septiembre del año 2020. Firmado, Dr. Trevor Edward Young, presidente ejecutivo de la UPF Perú. Muchas gracias. Santiago, tus palabras finales, por favor, de despedida. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el reconocimiento, pero sobre todo muchas gracias por estar trabajando por la paz en el Perú. Y ese es un trabajo que es encomiable, que yo valoro mucho. Un abrazo al doctor Trevor Jones, que tengo una relación especial. Nos hemos visto pocas veces, pero algunas sí. Siempre contigo, Jaime, por supuesto, y con su esposa en muchas ocasiones. Y son unas personas adorables, encantadoras. Y a ti, Jaime, pues también agradezco mucho. Le doy gracias el haberte conocido, porque creo que eres una persona una buena persona, quiero decir, que eso para mí es mucho más del 50% cuando conozco a alguien. Siempre digo lo mismo, si tú eres buena persona nos vamos a llevar bien seguro. Eso para mí es el 50% de alguien. Y yo creo que tú representas muy bien en tu papel UPF Perú, y te agradezco muchísimo todo lo que estás haciendo por el Perú y por nosotros, y tu apoyo para que podamos extender más nuestro trabajo. Y es una herramienta muy importante UPF Perú, que yo valoro enormemente. Bien, hasta aquí nuestro programa de la Federación para la Paz Universal a través de la plataforma digital de Radio Moderna, Radio Papá, y también de la plataforma digital de la UPF Perú. Bien, nos vamos. Gracias a Melissa Sandoval, nuestra voz en off, a nuestro secretario general Jaime Fernández y también pues a nuestro invitado Santiago Díaz Aroca.